Así vamos todo el día. Pero nos ha gustado tanto este sitio que es la segunda vez que venimos. Estamos a 20 minutos de Adamas y este sitio se llama Paleorema y es una antigua fábrica de azufre, abandonada completamente. Resto de vagoneta con lo que sacaban el material. ¿Sí? Porque se ha derrumbado aquí esto. Túnel de recolección de sulfuro. Uf, cuidadín, ¿eh? Ostras, fíjate el techo, sulfuroso. Tío, trabajar aquí no era moco de pavo, No, esto no era bueno. Curva y se mete hacia dentro de la montaña. A ver, amor, para arriba. Mira. Qué bonito. Ostras. Mira la curva que hace el carril, ¿ves? Y mira esta piedra verde, tío. Sí, sí, sí. ¿Eso es sulfuro o qué es? Sí. Esta mina la dejó de producir hace muchos años. Pero tal como dejaron de producir, dejaron aquí montones y montones de cosas como si fueran a usarlas en algún momento. Aquí se ven vagonetas, el calderín ese, cientos de construcciones. Ahí se ven los hornos donde se cocinaba el azufre, una especie de torno, las chimeneas, los edificios. Es como si en algún momento los fueran a volver a utilizar. Aunque esto puede hacer 20, 30, 50 años que no funciona. No han hecho el más mínimo intento por limpiarlo. Y casi mejor así, que se sabe exactamente lo que era y para qué servía. Es impresionante. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Ciminos catapreyeis. Wow. Wow, wow. Wow. Pues aquí vemos algunos motores, los stators y los rotores de los motores eléctricos, una bomba, varios calderines. Este techo no se me va a caer encima de la cabeza, ¿no? Esto tiene pinta de ser el taller, una especie de taller mecánico. Esto es un taladro o una prensa de algún tipo. Vamos a seguir por aquí. A ver
ver qué encontramos. Madre mía. Debió ser una industria propicia. Esto es una especie de torno que debía enrollar un cable. Bancos de trabajo. Más bancos de trabajo. Vamos a seguir un poco por aquí. Sin duda esto eran los talleres. Multitud de piezas de hierro que se venían usando. Un ventilador gigantesco. Mira que todavía rueda. Con algunas correas de ventilación. Un antiguo torno. ¿Qué más tenemos por aquí? Así encuentran algunos turistas que se aventuran en las ruinas y acaban muertos, porque somos unos inconscientes. Esto es una caja de cambios. Es alguna máquina para engranar velocidades y que los rotores o las vagonetas o algo vaya más deprisa o más despacio. Vamos a seguir un poco por aquí, a ver qué tenemos. Venga ya, venga ya. Esto era sin duda la central eléctrica. Un motor de 2 cilindros de la marca Hatch. Esto era la central eléctrica sin ningún tipo de duda. Por aquí debían estar los aisladores, toda la red eléctrica que salía a alimentar los diferentes componentes de los talleres. Este era el motor que hacía funcionar ese rotor. Este gigantesco rotor. No hemos llegado hasta aquí para no verlo. Impresionante, le han cortado todo lo que venía siendo el cobre del estator y lo han dejado bastante tieso. Impresionante, impresionante la altura de este motor, o sea, gigantesco. Ahí hay una especie de cuadro eléctrico que debía distribuir la electricidad a toda la fábrica. Otro pequeño motor, otro generador pequeño, quizás auxiliar. Este motor de este tipo debían llevarlo muchos barcos, porque tienen los registros, esos son unas tapas de registros para engrasar el cigüeñal. Algunos eran de... se veía el cigüeñal y tenían la figura del engrasador que tenía que ir engrasando las distintas partes de las cunas del cigüeñal. Los fosos. Además estamos aquí completamente solos, porque a la que te sales un poco del circuito turístico de playas, pues la gente ya no se aventura en estos sitios. Entonces estamos aquí investigando solos. Vamos a seguir por aquí a ver qué encontramos. Nos han dicho que en Milos hay una serpiente venenosa. Hostia, ¿esto qué es? El almacén. Esto es una especie de almacén donde debía haber piezas o